pues es miércoles. Y como cada miércoles podemos gozar con la presencia y con las ideas de Mauricio Merino. ¡Mauricio! Querido Broso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, por fortuna. Bienvenido. Con la alegría de estar aquí. Muchas gracias, como igual. cada semana, Marisa. Qué gusto doctor, saludarte. Qué gusto de... Bienvenido siempre. ¿Y cuántas cosas hay que platicar? Pues un montón. Bueno, yo no quiero empezar sin mandarle un abrazo afectuoso y solidario a Carmen Aristegui, Broso, por toda la mala racha esta que está pasando y la que sigue, porque me temo que por lo que se deja ver en algunos medios de comunicación, no solamente está este conflicto que está enfrentando con MBS, con la empresa para la que trabajaba, no sé qué tiempo verbal usar, dadas las circunstancias, pero sino además toda la agria crítica que viene detrás, ¿no?, de este conflicto que está enfrentando. Así que la verdad es que lamento mucho que ese espacio de libertades, de noticias francas, se pierda. Qué bueno que estás aquí, querido Broso. Qué bueno que sigues al aire. Y qué bueno que lo menciones, porque más allá, y lo platicábamos desde hace unos días, de lo que pudiera parecer una bronca obrero-patronal, como dijeran algunos, un asunto entre particulares. Entre privados, que tienen un conflicto de negocios, ¿no? Más allá de lo que pudiera ser o no. Lo preocupante es este espíritu, esta sensación desde hace ya por lo menos más de un año, por lo menos, este espíritu que es denso, es una nata, que además los que llevamos, como todos los que estamos aquí mucho tiempo en esto, reconocemos. Es un olor conocido. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso la situación, como tú dices, no termina. La situación no termina, parece que no termina. No es un asunto que digas, bueno, cada quien su golpe y ahí nos vemos. Aquí se rompió una jerga y cada quien para su casa. No es por ahí. Es un asunto que puede tener mucha más dimensión. De hecho, la tiene, y cualquier cancelación, además, digo, más allá del ambiente en el que estamos, cualquier cancelación de estos espacios de libertad, porque eso era, pues es digno de lamentarse. Y nos afecta a todos. Sí, a todos nos hace daño. Es un asunto de todos, ¿eh? Así es. No de una sola persona. En el caso de Carmen, es de todo el país. Sí. Y para afectarnos a todos, lamentablemente. Sí, Deja vulnerables crea a los clima. periodistas. Sí, claro. Daña muchas cosas y además añade complejidad al que ya de suyo es un ambiente de crisis de confianza, crisis de credibilidad, crisis de pues eso, hasta yo diría de fe, si me permiten usar esta expresión que viene de otros lares, en la política y en la capacidad de la democracia para resolver problemas, porque se rompe, ¿no? Y ya lo estamos viendo en los medios, ¿no? Hay siempre quien se suma al linchamiento, ¿no? Al árbol caído y le van y le hacen leña con ganas. Es muy lamentable que estas rupturas sigan ocurriendo. Pero que además, como no es la primera vez que ocurre, también te da la oportunidad de analizar ya desde la experiencia quién es quién, y quién es quién y cuándo. Pues sí. Siempre sucede. Lo que también pasa es que estamos en un momento demasiado crítico para el país. Sí. Demasiado crítico. Y una de estas cosas que desde luego es una desgracia que sucedan, en estos momentos se potencia. Sí. Se potencia porque, como tú bien lo has dicho, en estos momentos es cuando más expresión se necesita, más espacios donde hablar, donde cuestionar, donde decir lo que muchos no quieren escuchar. Así es, las cosas que no se quieren oír. Exacto. Pero que cada vez es más necesario decirles. Así es. La verdad. Así es. Pues un abrazo a Carmen. Sí, claro. Y besos. Y besos Cariño. también. Sí, muchas gracias, Broso. No, gracias a ti. Voy a hablar, si todavía hay oportunidad, del informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014. Pues. Cada año Coneval hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, este órgano que recientemente ha ganado su autonomía.
para seguir haciendo la evaluación de la política social. Ha emitido documentos francamente muy interesantes. El del 2014 es una revisión que intenta hacer un recuento de la política social con una mirada de más hondura, digamos que de por lo menos una década, pero recupera datos que a veces vienen del 2008, a veces vienen del 2006, 2007, según la fuente de información que va recuperando Coneval. Y lo interesante y lo que me parece digno de mención, no es novedad ya decir que la pobreza sigue siendo uno de los mayores retos y uno de los mayores déficits que enfrenta este país. Lo que sí me parece relevante y subrayable el informe de Coneval, Broso, es el hecho de subrayar dos cosas. Si quieres luego doy algunos datos porque son importantes. Pero lo que subraya Coneval en este informe es primero que esto no lo va a arreglar el mercado jamás. Este no es un asunto de mercado, de particulares, hablando de conflictos entre privados. La pobreza, la desigualdad, el tamaño, la dimensión de las dificultades que enfrenta el país en esta materia, si no lo hace el Estado, no lo va a hacer absolutamente nadie. No hay manera de que esto salga por sí solo. Y en el Estado es enormemente importante dos cosas más que señala Coneval. Una, que se deje de asumir el combate a la pobreza o la idea de los programas sociales como un asunto que tiene que ver con la burocracia, con los presupuestos, nada más. Coneval hace notar con mucho énfasis que estamos hablando de derechos ya consagrados en la Constitución como derechos sociales y que por lo tanto no pueden abordarse como programas, deben abordarse como se garantiza cualquier otro derecho. Quiero decir, para garantizar el derecho a la libertad de expresión, deja de poner este ejemplo, ya que hablamos de Carmen Aristegui, uno no le da permiso a algunas personas de que hablen con libertad, mientras que el conjunto del derecho a la libertad de expresión no se aplique de manera universal y de manera indiferente a quien goza de esos derechos. Si un derecho es selectivo, ya no es un derecho. Bueno, y esto es lo que está señalando el Coneval. Varios de los derechos sociales que tenemos en este momento en México, pues están acabando por ser selectivos, Broso. Sí. Es decir, algunas personas están incluidas en los programas presupuestarios, otras están definitivamente excluidas de esos mismos derechos. La otra cosa es que, por lo tanto, no puedes atacar este problema multiplicando programas sociales. Claro. Y Coneval encuentra que ya son ya casi 6,000, para decirlo rápido, 5,900, más de 5,900 programas sociales Pizcacha, que además en el ámbito federal involucra a una enorme variedad de programas presupuestarios. Esto quiere decir dinerito que está fragmentado entre distintos programas, entre distintas oficinas y entre distintas secretarías que sin embargo intentan hacer exactamente lo mismo, que es combatir la desigualdad, combatir la pobreza, y esto acaba siendo especialmente cierto para programas maestros, programas centrales de este sexenio, como la Cruzada contra el Hambre. Entonces, ¿qué dice Coneval? Uno, esto no es un reparto de dinero, esto es una garantía de derechos. Dos, el derecho se garantiza cuando todo el Estado se coordina, se pone de acuerdo, no cuando fragmenta su actuación. Tercero, para poder actuar no de manera fragmentada, necesitas tener respuestas a preguntas de carácter organizacional, a preguntas institucionales que en este momento todavía no están siendo satisfactoriamente atendidas por el Estado mexicano. El colofón es con el que empecé. Si no se atiende por el Estado este problema, no lo va a atender nadie. ¿Qué tipo de problemas menciona Coneval? Menciono rápido. Derecho a la alimentación. Son muchos datos, pero voy a hacer una selección rápida. Derecho a la alimentación. Bueno, en 2012, que son los datos que maneja, hasta entonces había datos seguros, cosas como la desnutrición crónica entre infantes, entre niños menores de 5 años, todavía alcanzaba el 13.6%
de toda la población del país, más del 10%, 13.6%, con desnutrición crónica. No es solo desnutrición temporal, sino crónica. Niños menores de 5 años que no están comiendo, punto. Ni siquiera lo básico para su dieta. Los índices de obesidad de los adultos mexicanos se siguen incrementando. Entre 2000 y 2012 aumentó 15.2% la obesidad y el sobrepeso en el país, con todos los problemas que esto tiene asociado. Claro. Yo que sé, en el derecho a la educación, que es otro de los derechos, son 10 en el derecho a la educación. Actualmente en el país más de, eso sí, 90% de niños y niñas de entre 6 y 14 años en la escuela. 9 de cada 10 niños entre 6 y 14 años van a la escuela, 10% no. Pero entre 18 y 25 años sigue cayéndose prácticamente en picada la asistencia a la escuela. Si se deja de ir una vez que se pasa los primeros años de la educación básica. Da datos sobre el derecho a un medio ambiente sano, sobre el derecho a la no discriminación entre grupos vulnerables. Este dato, por ejemplo, es devastador. En 2012, por favor, vale la pena subrayarlo, 63.7%, 63 de cada 100 adultos mayores de 65 años no recibían ninguna pensión de la Seguridad Social. 53 de cada 100 adultos mayores de 65 años eran ninis, para entendernos. Ni trabajaban ni recibían pensión. Es decir, cuando estoy hablando de cifras brutales, Broso, 63 de cada 100, 53 de cada 100 están en el desamparo. Si no los protege su familia, no los protege nadie. No trabajan, no estudian, obviamente, pero en este caso el nini es que tampoco reciben pensión. El Estado no los está asistiendo a la gran mayoría de los adultos mayores. En fin, hay datos verdaderamente devastadores. El ingreso de los hogares, derivado de 2 crisis económicas severas, nos dice Coneval, de la falta de crecimiento de la productividad, de la volatilidad del precio de los alimentos, lo estamos viendo ahora mismo con el huevo, e incluso con un muy bajo nivel del salario mínimo. Claro. Entre 92 y 2012 el poder adquisitivo promedio de los mexicanos no se ha incrementado. No. 2 décadas en que seguimos igual, e incluso ha disminuido. En 2008 las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar económico, el que te permite salir a flote, representaban 49% de la población, mientras que en 2012 las personas en esta condición con ingreso inferior a la línea mínima de flotación del bienestar fueron ya de 51.6%. Y bueno, obviamente a nivel nacional, el número de personas en situación de pobreza se incrementó, lamentablemente, se incrementó en 500,000 de personas entre 2010 y 2012 para tener ahora 53 millones de personas en situación de pobreza. La mitad del país. Es la mitad del país, y más de la mitad de las personas que llegan a la edad adulta mayor, cuando ya es muy difícil que alguien los contrate, que les dé un espacio, no tienen nada. Son ninis en este otro sentido. Ninis al principio de la vida. Y ninis al final. Y ninis al final. Pero los ninis al final de la vida son, como ya dije, la gran mayoría. 63 de cada 100 no reciben pensión. 53 de cada 100 no tienen ni trabajo, ni pensión, ni nada, más que el amor de los suyos, ojalá, y una cierta solidaridad de quienes le rodean. ¡Qué numeralia! El Estado no les está ayudando. Bueno, tiene muchas cosas, pero termino ya con la preocupación que expresa Coneval, pidiéndole al Estado mexicano que sea más claro cuando expresa sus cifras, cuando coordina a sus equipos, cuando transita por esta idea de la política social, y repite varias veces Coneval, no son programas presupuestarios, hay que coordinar una política social que dé respuesta al tamaño, a la magnitud de esta desigualdad. La prioridad que merece. La prioridad que merece. Y luego dice, oigan, no estaría mal que además nos explicaran
qué es lo que están haciendo con precisión. Y con esto cierro. Dice Coneval, es necesario dar mayor información que permita a la sociedad saber cosas, por ejemplo, con la cruzada contra el hambre. Es cita literal de Coneval. Dice el gobierno, más de 3 millones de personas están comiendo mejor. Pregunta Coneval, ¿cómo se contabilizaron los 3 millones de personas que dice el gobierno que comen mejor? Son parte de los 7 millones que deben comer mejor porque literalmente no tienen qué comer. 3.980 comedores comunitarios. ¿Dónde están esos comedores? Pregunta Coneval, ¿con qué criterios se ubican? Más de 546,000 tarjetas sin hambre entregadas, dice el gobierno. Pregunta Coneval, ¿cómo se garantiza el abasto y disponibilidad de los productos que están detrás de esa tarjeta? A lo mejor los del verde tienen mejores respuestas, digo yo. Más de 73,000 personas tienen mayores ingresos. Pregunta Coneval, ¿de qué manera se ha medido el incremento en ingresos? Bolas. Yo creo que es un informe valioso. Hijo. Y que sí nos abre otra vez un espacio de conciencia sobre las verdaderas prioridades del país. Y vuelves a los básicos, porque bueno, es muy difícil administrar un país y es muy difícil administrarse dentro de la globalidad, pero siempre vuelves a los básicos. O le vas a la gente o no le vas a la gente. Y el mercado no va a arreglar. Ya entendamos de una vez por todas que la dimensión de este problema no lo va a arreglar la infraestructura ni las inversiones privadas multimillonarias que van a venir por el petróleo. No es un asunto de debates de modelos, es de la más elemental dignidad social. Así es. Mauricio Merino. Qué gusto. Tremendas cifras y tremendas preguntas las que hace Coneval mismo. Sí, las hace Coneval. Muchas gracias, Mauricio. Querido. Gracias. Mauricio Merino con nosotros.